Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola mis hermanos, un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Hoy en esta hora vamos a abrir la escritura y vamos a analizar un poco lo que la palabra nos dice a través del Espíritu Santo. Yo quisiera empezar este tema haciendo una oración contigo ahí donde te encuentras, para que Dios tome control de nuestra vida y nos enseñe y nos esté capacitando día con día, porque necesitamos nosotros capacitarnos día con día. Es como alguien que va a la escuela y se empieza a preparar para el reto de la vida. Y aquí nosotros nos preparamos para tener un lugar celestial. Amén. Ok, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por la oportunidad, Señor, que nos das, Señor, de estar en este lugar y aprender tu palabra, abrir la escritura y que tú, Señor, nos enseñes, nos reveles y transmitas, Señor, lo que hemos de aprender. Y también, mi Dios, que esa palabra llegue a nuestro corazón y ajustar nuestra vida, Señor, como tú quieres, Señor, que ajustemos las cosas y tengamos, mi Dios, esa comunión contigo por medio de esta palabra. Todo lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Jesucristo. Amén. Ok, hermano, hoy vamos a ver el tema, la vida que agrada a Dios. Esa vida que Dios quiere que nosotros estemos caminando de continuo en continuo. Y para esto tomé un texto a base de Juan 15:3. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, en ese tiempo que estuvo con sus discípulos, que comisionó a 12 discípulos y les empezó a hablar la palabra, el Señor les dice: ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra de Dios limpia, la palabra de Dios purifica, la palabra de Dios confronta nuestra vida de cómo estamos realmente en la fe. Cómo estamos caminando en la fe, cómo estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos. Cuando el Señor Jesús juntó a sus 12 discípulos, les empezó a hablar la palabra. Esa palabra de vida, esa palabra que trae arrepentimiento, esa palabra de salvación. Y les enseñó a los 12 y esa palabra limpió sus vidas de esos pescadores. Dice la palabra que Pedro era un hombre impulsivo, por comentar a algunos de los discípulos. Ese hombre que le decía al Señor Jesús: si eres tú, dile, manda que yo baje de la barca y vaya hacia ti. Era un hombre impulsivo, Pedro, que hacía las cosas quizás sin pensar. Pedro, cambió su vida, la palabra de Dios. Se ajustó a la palabra. Otros personajes de los discípulos eran dos
de los cuales el Señor estaba preparándolos para salvar vidas, no para perderlas. Porque estos dos discípulos le dijeron al Señor Jesús, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo y los consuma? Y el Señor Jesús les dijo, no saben de qué espíritu sois ustedes. Yo no vengo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y la palabra lleva ese proceso, por eso es la vida que agrada a Dios, lleva ese proceso. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando, nos estamos capacitando, quizás cometemos errores, sí, pero yo quisiera decirte, ¿por qué estos discípulos tuvieron un cambio de actitud? Mejoraron su vida, pero no todos, excepto Judas Iscariote. Judas Iscariote no tuvo una conversión total y estuvo dentro de los 12 discípulos y no cambió su actitud en esos 3 años y medio que estuvo el Señor Jesús capacitando sus vidas. No se ajustó, no se acopló, caminaba con ellos, pero su actitud no era como una de ellos. Y yo me pregunto, si estaba con el maestro, oía las palabras del maestro, la enseñanza del maestro, y nunca cambió su actitud. Nunca la palabra le llegó a su corazón. Nunca cambió su mente. Nunca cambió su modo de pensar. Él seguía con el viejo hombre. A pesar de los años que pasó junto al maestro, no cambió su actitud ni su manera de pensar. Si el maestro decía que era blanco, él seguía pensando que era negro. Él tenía sus propios pensamientos, sus propias metas. La meta de él era que siempre sustraía el dinero de la bolsa, de lo que le daban, de las ofrendas, y que él era el tesorero, él era el que guardaba esas ofrendas. Y yo quisiera llevarte al libro de los Efesios, para que vayamos conociendo un poquito. Efesios 4, del 21 al 24. Fíjense, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada, dice, manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto fue lo que le pasó a Judas Iscariote, no hizo esto. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces todo esto que estaba haciendo el Señor Jesucristo no lo asimiló Judas Iscariote porque seguía con la vieja naturaleza. No se renovó por medio de la palabra del Señor, porque el Señor les decía, ustedes ya están limpios por la palabra, por la palabra. Y tú que oyes este mensaje, es bueno oír la palabra de Dios, porque va limpiando nuestro corazón, va limpiando nuestra mente y va haciendo que nosotros tengamos que hacer ajustes en nuestra vida, ajustes de cómo estamos viviendo y cómo quiere Dios que vivamos una vida pegada a Él. Él es el reflejo de lo que quiere que nosotros seamos. Él es la luz y nosotros somos el reflejo de lo que Él quiere que nosotros seamos, más bien así. Y Judas no era ni el reflejo de la luz de Jesucristo. Dice que era el viejo hombre que estaba viciado y seguía las mismas costumbres y no hacía ajustes a su vida. Entonces, al oír la palabra, es que nosotros tenemos que hacer esos ajustes a nuestra vida.
Si estamos caminando mal, pues tenemos que caminar y alinearnos conforme a la palabra quiere que nosotros caminemos. Y Judas no lo hizo y tuvo un final, pues mal. Él se desesperó, él encontró la muerte por su propia mano, porque no tuvo una actitud de cambio. Y así como Judas podemos ver al pueblo de Israel. El pueblo de Israel clamaba a Dios porque era esclavizado por los egipcios. Clamaba a Dios y conoció al Dios vivo que los libertó de esa tierra de esclavitud y los sacó al desierto. Pero ya en el desierto ellos tuvieron ganas de regresarse nuevamente a Egipto, porque se empezaron a quejar con Moisés. Moisés, que no había sepulcros en Egipto para que nos trajeras al desierto. Moisés, pues y siempre era una queja continua. Y se quejaban del maná. Ay, anhelamos aquellos ajos, aquellos melones, aquellos puerros que comíamos de más, de embalde. Y empezaban a recordar todo lo que había en Egipto. ¿Y sabes por qué lo recordaban? Porque ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Y por eso ellos anhelaban volver atrás. Y dice el Señor, no agradará a mi alma el que retrocediere. En Hebreos 10:38 nos dice eso. No agrada a mi alma aquel que retrocede. El Señor ya había hecho la obra en ellos y ellos querían y anhelaban lo que comían en Egipto. Y entonces Egipto no podía salir de su corazón. No podía salir de su corazón. Los ajos, la cebolla, los puerros, etcétera, etcétera. Y hay cosas que es necesario dejar. Hay cosas que nos interrumpen el camino a la salvación. Por lo cual nosotros debemos de hacer los ajustes. Dios quiere trabajar con alguien que le obedezca. Dios quiere trabajar con alguien que tenga ese cambio de actitud. Dios nos dio un libre albedrío. Y ese libre albedrío es para que nosotros lo pongamos a disposición del Señor. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Yo puedo pensar de 1000 maneras y de 1000 formas, pero no voy a llegar a ningún lado. Primero es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por la añadidura. Entonces así le pasó a Judas Iscariote, así le pasó al pueblo de Israel. Y a Abraham, cuando recibió la promesa del Señor, dice que haré de ti una nación grande, una nación que no la vas a poder contar. Pero ¿sabes qué pasó con Abraham? Que el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal. ¿Y sabes por qué le dijo que saliera de esa tierra de Ur? Porque eran idólatras. El papá y el abuelo de Abraham eran idólatras en ese lugar. Y Abraham iba a hacer lo mismo si el Señor no se le presenta y le dice, ¿sabes qué? Sal de esa tierra. Yo te voy a una tierra donde fluye leche y miel. Y de ti voy a hacer una nación grande. ¿Y sabes qué? Obedeció. Abraham no obedeció. Oyó la palabra del Señor, oyó la voz y él obedeció. Él no se quedó estancado, él no se quedó en ese lugar sentado. Dice que salió. Y la promesa que le hizo Dios a Abraham fue, te voy a dar un hijo. Y dice la escritura que Abraham era de 75 años cuando salió de ese lugar. Tuvieron que pasar 25 años para que se cumpliera la promesa en él de que le daría un hijo al Señor. Y hay mucha gente que a veces que se desespera porque ya lleva 1 y 2 años o meses diciéndole al Señor de su situación y quiere que el Señor se la resuelva en 1, 2 por 3 y no es así. Los tiempos de Dios son perfectos. Abraham se llegó a desesperar porque no veía la promesa cumplida
y tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias. Pero ¿sabes qué? En el tiempo que vamos caminando con Dios, Dios va reafirmando nuestros pasos y va poniendo fe, porque Abraham fue llamado el padre de la fe. Esperó 25 años la promesa de que iba a tener un hijo y de él iba a tener una descendencia grande. Grande. Si apuntas Génesis 12 del 1 al 4, ahí dice cómo Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a dar. Que yo te voy a dar. A ti y a tu descendencia. Y la obediencia es algo que agrada a Dios. La obediencia es algo de que Dios le gusta, que su pueblo sea obediente. Porque cuando hay obediencia hay bendición. Y Dios bendijo a Abraham con todas las cosas. Con todas las cosas. Abraham el patriarca. Tuvo momentos de crisis, pero lo superó. A tal grado de que tenía que ofrecer a su hijo en sacrificio. Y no se lo negó a Dios. Mas Dios le dijo: no, detén tu mano, no le hagas nada al muchacho. Yo comprendo que no me rusas ni a tu hijo. Dios conocía el corazón de Abraham. Lo estaba probando su fidelidad. Dios conocía a Abraham. Y pasó esa prueba tan tremenda que Dios bendijo la vida de Abraham. Y esa vida que tuvo Abraham fue la que le agradó a Dios. La vida que le agrada a Dios es esa, la obediencia. Aun cuando vemos que las cosas no van marchando como quisiéramos que marcharan, pero Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Y tiene una bendición especial para cada uno de los que obedecen su palabra. Y esta palabra es la que lava y es la que limpia y es la que confronta nuestras vidas para hacer los ajustes necesarios. Porque hay mucha gente de la cual cree que por el tiempo que viene y se congrega es salvo. No es cierto, no es cierto. Debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. De lo que hacíamos, no hacerlo. De las cosas que nos gustaba dejar de hacer. ¿Por qué? Porque lo que no agrada a Dios es algo que nosotros queremos de lo que el mundo ofrece. Y no basta solamente con conocer la palabra, sino el hacerla. Porque el Señor Jesús a unos religiosos de sus tiempos les decía: hipócritas. Hipócritas, y eran religiosos y sabían la ley. Y el Señor Jesús les decía: hipócritas. Si buscamos en Mateo, vamos a buscar Mateo 23, si tienes tu Biblia. Vamos a leer dos versículos, 27 y 28. Dice 27 y 28 del capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino y dejáis lo que es más importante de la ley, que es la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, dice la palabra, sin dejar de hacer aquello. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y te tragas el camello. Estos hombres que estaban en las sinagogas y enseñaban la ley de Moisés, dice la palabra de Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y les decía: sepulcros blanqueados, porque por fuera, la verdad, muestran que son hermosos, muestran sus vestiduras largas. Dice la palabra: pero por dentro son huesos de muerto. A la verdad, dice, ustedes se muestran con una apariencia religiosa, con una apariencia de misericordia,
con una apariencia de piedad, pero por dentro son todo lo contrario, son todo lo contrario. Y el Señor pesa los corazones. Y por eso estos hombres querían matar a Jesús, porque Jesús los confrontaba con la palabra. Y decía, ustedes hacen esto, pero dejan de hacer esto. Y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia, la fe. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Era necesario. Pero ustedes no lo hacen. Y en otro pasaje de aquí donde el Señor Jesús lo estaba diciendo a los hombres, y dicen, y ustedes por sus tradiciones invalidan la ley de Dios. Porque empiezan a poner tradiciones humanas y dejan la palabra de Dios. Y el Señor por eso les decía hipócritas, y les decía, ay de ustedes, porque hacen unas cosas que aparentan, pero la realidad es otra. Es otra. Y la religiosidad no salva. Estos hombres estaban hablando la palabra de Dios, pero el Señor Jesús le dijo, ustedes ponen cargas tan pesadas, pero ustedes no las pueden ni llevar. No las pueden llevar. Ay, Señor, pero ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? ¿Por qué no se las lavan? Eso era importante para aquellos hombres religiosos de ese tiempo. ¿Por qué no era tan importante hacer misericordia a la viuda y al huérfano? Que al contrario dice que ellos abusaban en ese entonces de la casa de la viuda. En lugar de que ayudaran a la viuda, le quitaban. Y empezaban a poner sus tradiciones antes que la ley. Olvidaban la misericordia, olvidaban la justicia, olvidaban la fe, olvidaban la ayuda mutua. Y el Señor Jesús los empezó a juzgar en gran manera. Y entonces esa no era la vida que agradaba a Dios. Ellos creían que estaban haciendo bien, pero su corazón era malo. Su corazón era malo. Su corazón de ellos era malo. Enseñaban una ley, pero que ni ellos la querían seguir. Primero ponían sus tradiciones y después la ley. Son cosas tan tremendas que a nuestros tiempos siguen siendo así. Hay gente tan religiosa que no tiene misericordia, no tiene amor. Cosas que realmente asombran cuando ellos conocen la palabra de Dios, pero no la practican. Y es ahí donde su corazón se vuelve duro, se vuelve insensible, ya no hay sensibilidad, ya no se apoya, ya no se ayuda. Dice el Señor, no le digas a tu hermano que tiene necesidad, ve y Dios te bendiga. Dice el Señor, si tienes tú la oportunidad de darle, no lo dejes ir con las manos vacías. Pero hay gente religiosa que no lo hace, a pesar de que conoce la palabra que dice, al que da al pobre, al Señor presta. Y en esta hora es bueno que tú estés oyendo la palabra. Es bueno que esta palabra redarguya tu vida, que penetre en tu corazón, porque eso es la palabra. Es como una espada de doble filo, que tiene que penetrar para ocasionar cambios en tu vida. Parte del alma y llega hasta los tuétanos, para que esa palabra limpie toda la maldad. El salmista decía, lávame y seré más blanco que la nieve. El salmista sabía que necesitaba ser limpio de parte de Dios y quitar el pecado que él había cometido. Y Abraham llegó a ser bendecido, llegó a ser una nación grande, y estos hombres, fariseos y escribas, no sé qué fin hayan tenido en su vida,
Porque cuando lleguen a la presencia de Dios, el mismo Señor Jesús dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque hacían este tipo de cosas. Dice la palabra en Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres. Dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, la iglesia tiene que estar santificada, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y así es, la vida que le agrada a Dios es esta, que no tenga ni mancha ni arruga, sino que sea santa y sin mancha. Esa es la vida que le agrada a Dios. No solamente la santidad es quedarse quieto o estar en un aparador sin moverse. Ay, ese es santo. No, la santidad o lo que es santo es apartado para Dios. Eso es, apartado para Dios. Pero también la santidad trae frutos. Como vimos en la palabra, que estos hombres dejaron de hacer la justicia. Dejaron la fe. Y eso es la santidad. Que te va limpiando. Te va limpiando. ¿Por qué? Porque el Señor se entregó a sí mismo por nosotros y santificó a su iglesia. De toda contaminación la liberó. Por eso tenemos la entrada al lugar santísimo. Ya no solamente una vez al año, sino a cada momento de nuestra vida. Por la sangre del Señor Jesús y por la santificación, dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Y no solamente con el agua, sino con su sangre nos purificó. Ya de nosotros depende si seguimos limpios o nos seguimos ensuciando, contaminando más con las cosas. El mundo ofrece muchas cosas, pero son superficiales. Son superficiales. La vida que agrada a Dios es apartarse del mundo y sus deseos que pasan. Pero la palabra de Dios permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Y la palabra que yo envío, dice el Señor, no vuelve vacía, sino va a tener ese trabajo de hacer para lo que fue enviada. Para lo que fue enviada. Hay un texto ahí en el Salmo 119, 9. Dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Esa es la palabra que dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y termina diciendo, con guardar tu palabra. Es como yo diciendo, ¿y con qué quito mi pecado? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es con guardar su palabra. Y no se trata del verbo guardar en algo, almacenarlo en algo. No se trata de eso. En guardar la palabra no es guardarla en un anaquel, en una caja. No es eso. Y Josué 1:8 nos dice algo relacionado a esto. El Señor o el Dios Todopoderoso le dice a Josué en su capítulo 1, en su versículo 8, dice la palabra, miren, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardar su palabra, dice Josué, diciéndole Dios, para que guardes y hagas. Entonces es leerla, tenerla en nuestra mente, guardarla en nuestro corazón y
que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así como obedeció a Abraham, hizo la palabra de Dios, la guardó en su corazón, la obedeció y todo le salió bien. Dice que tuvo una bendición grande. Entonces, en guardar la palabra es hacerla conforme a lo que el Señor manda y todo te va a salir bien. Así es la que dice, guarda, ¿con qué limpiará el joven su camino? En guardar tu palabra. Esa es la referencia que nos da Josué 1:8. Guardar es hacerla conforme a todo lo que estamos oyendo, para que esa palabra limpie nuestra mente, nuestro corazón y podamos obedecer lo que el Señor quiere de la vida que agrada a Dios. Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Señor Jesús, para santificar al pueblo, se ofreció en sacrificio. No solamente nos dio salvación, sino nos santificó para que nosotros pudiéramos tener la comunión con el Padre. La palabra dice que en otro tiempo estábamos en tinieblas, mas hoy tenemos vida eterna por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Nos dio salvación y nos limpió, nos santificó, nos purificó. Por eso, ahora nosotros tenemos la victoria. Ahora nosotros tenemos la victoria. Ahora, ese sacrificio nos hizo cercanos a Dios. Y ahí en 1 de Pedro ya nos dice que somos. Ya no somos la levadura del viejo hombre. Ya no estamos viciados. Ahora dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. Y quiero leerte el otro versículo que dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, estábamos perdidos en todo lo que el mundo ofrece, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había sido alcanzado, no ha alcanzado ni misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice el Señor.